Hola Gabriel, ¿Cómo te va, bien, Claudia? quise ser muy puntual para ser anfitriones de todos los que escribieron tantas preguntas y que estaban ahí, me imaginaba esperando, así que dije, bueno, vamos a ser muy puntuales y unos minutitos antes ya los estamos recibiendo, así vamos dando Bien. espacio a que todos puedan ingresar. Comentarles que leímos todas las preguntas, yo estoy con el machete de todo lo que intercambiamos, Gabriel, que es un montón. Me reía. Yo me hice un machete Ah, también. bueno, Me hice ¿ya un ves qué machete también. pasa? Somos exactos, somos de exactas. Me Químicos. reía cuando vi que eras químico, pues dije, no puedo creer, otra, es un alma gemela. Otro que estudió química, hizo el doctorado en química para dedicarse toda la vida a la microbiología. Así que Así es. realmente me causó mucho placer y mucha gracia. Me voy a acomodar un poquito más para atrás. Este, y Che, y para agrandarnos un poco, decíamos, nosotros somos como Pasteur, Luis Pasteur, que estudió química y después hizo microbiología, salvando las enormes distancias que nos no tan separan, pero al grandes. El menos. padre de la microbiología somos hijos lejanos, pero hijos al fin. Así que sí, es como que conocer el mundo microbiano a mí me rompió la cabeza, me enamoré del mundo de la microbiología y en particular la microbiología de alimentos. Y es un placer para nosotras las casabacterias. Yo ya vi a Roxana y a Mariana, Roxana Furman y Mariana Kopman, que están allí Les mando saludo también a Roxana y Mariana, que están seguramente ahí y que conectados. están ahí escribiendo seguramente y contestando. Y quisiera empezar por aclarar algo, porque yo ya tengo que es horario, así que vamos a ir comenzando, pues se nos va a ir el tiempo y ya estamos arreglando para otro, porque la cantidad de preguntas, déjame que aclare eso, no vamos a poder dar respuesta Tranqui, a todo tranqui. eso porque es un montonazo y son temas tan diversos que vamos a ir por lo que prometimos hoy y en función de esas preguntas iremos revisando para armar otro vivo en alguna otra ocasión próxima, ya no más. Y que todo lo que han preguntado respecto a si mi bebé puede, si distintas personas pueden consumir un kefir o lo que fuera, recuerden que siempre está el médico para consultar casos particulares y que deben consultar con el pediatra o deben consultar con el médico correspondiente de ese adulto mayor, o sea, en ese sentido no nos vamos a meter. Exactamente, sabés que está muy bueno lo que dijiste, porque yo recibo una cantidad de consultas que son médicas o nutricionales, y yo le digo, mira, yo soy químico que me metí en la microbiología. Yo te puedo hablar de la química y de la microbiología del producto. Vos con esa información vas al nutricionista, vas al pediatra, al gastroenterólogo y le decís, pero yo jamás trato de no dar ningún consejo nutricional, ni gastroenterológico, ni pediátrico. Bueno, y vamos a compartirles cómo empezó nuestra conversación en esto de armar todo esto, que es un montón, son como 3 hojas, así que tenemos un montón para trabajar. Y estábamos intercambiando con Gabriel algo que tiene que ver con, por un lado, todo el uso de estos microorganismos, en particular las bacterias lácticas y otros que va a mencionar Gabriel sin dudas, como agentes que nos dan esa cosa tan rica como un yogur, un queso y un montón de otras cuestiones, y como me pasó a mí con mi hija, que en ese momento era chiquita, ahora ya tiene casi 30, pero en ese momento tendría 4 años, abre una bebida de pomelo y me dice, mamá, ahora viene con gas. Y yo salí corriendo y digo, no la tomes porque no es con gas. Y después salió un anuncio que habían sido bacterias lácticas, las mismas que hacen un yogur tan Sí, rico, me habían arruinado una sí. gaseosa. Contanos un poco sobre eso, Gabriel. Sí, eso justo lo hablábamos hoy, de que, y decíamos que las bacterias es difícil clasificarlas en buenas y malas. Probablemente sí, haya un par que uno dice sí, sabemos que son siempre malas, un Escherichia coli 157 no la queremos en ningún lado, Ni y joven, una ni adulto, ni viejo, bifidobacteria, nadie. eh, y una bifidobacteria que transmite la leche materna, sí. Es decir, que hay ciertos extremos. Pero también hay microorganismos, y justo que lo nombramos a Pasteur, decíamos, la microbiología justo nació con un accidente microbiológico, porque las bacterias lácticas que tanto las queremos, los lactobacilos que nos benefician, que fermentan, que yo digo, los productos más ricos los producen las bacterias lácticas. Todos los encurtidos, leche fermentada. Pero como vos decís, una bacteria láctica en un lugar incorrecto puede producir un deterioro, que es lo que pasó en ese jugo, o lo que le pasó cuando, esta anécdota me gusta contarla, cuando Pasteur era decano, era rector de la Universidad de Lille en Francia, él andaba con su microscopio y lo llamaron porque había una fábrica que producía alcohol por fermentación de remolachas. Y a veces la fermentación salía mal. Ellos no lo llamaban fermentación porque no se conocía el término ni los microorganismos.
Y él se fue con su microscopio y vio que cuando el producto salía bien, había cosas redonditas, que hoy sabemos que son las levaduras. Pero cuando el producto salía mal, salía ácido, él veía unos animalitos, le decían que eran como unos lactobacilos. Y ese informe que él hizo a la Academia de Ciencias, porque en esa época no se publicaban papers, sino que un científico se presentaba en una sesión y decía, yo sé esto, yo investigué esto, que fue en agosto de 1857, él contó que en esa fermentación llamada láctica aparecían estas bacterias lácticas que eran deteriorantes. Ese acto se considera el nacimiento de la microbiología. Fue la lectura en público de ese deterioro de una fermentación alcohólica. Entonces saquemos la primera conclusión. Cuando hablamos de fermentación, no quiere decir que siempre va a llevar a un buen puerto, sino que en ocasiones, por eso es tan importante conocer qué parámetros podemos controlar, dentro de qué parámetros podemos trabajar, como para que eso salga impecable, salga buenísimo, y sea rico, y sea saludable. Y cuando la comida se nos pone fría, también hay ahí problemas de fermentaciones. Y primero que sea seguro, que es lo principal. Antes de que sea rico y saludable, yo prefiero que sea seguro, que sea inocuo. Que no nos genere daño. En eso estamos. Y para eso vamos a controlar los parámetros, de los cuales vamos a hablar en un ratito. Y nos habíamos comprometido, Gabriel, de empezar por el yogur, el archiconocido yogur. Y antes de eso... A ver, sí, yo lo que en relación a lo que vos decías de la fermentación, que salen bien y salen mal, a mí me gusta usar dos palabras que es, cuando sale bien lo llamo fermentación, cuando sale mal lo llamo putrefacción o deterioro o lo que sea. Es como alteración. Buenísimo. Y entonces lo que vos decías es la importancia de poder controlar el proceso, porque yo puedo tener un queso con penicillium, ese honguito verde, y puede ser un queso Roquefort o un queso con moho. Entonces, que decimos no comerlo porque no sabemos qué puede haber ahí, además de ese penicillium, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden haber pasado? Exactamente. Entonces, lo que separa la fermentación del deterioro, de la alteración, es el control del proceso. Absolutamente. Entonces uno dice, a ver, en esta onda nueva de fermentar alimentos, de producir alimentos fermentados, hay distintos grados de control que yo puedo ejercer. Y como vos decís, cuando uno arranca con yogur, el yogur es, sin lugar a dudas, el proceso más controlado de fermentación. Exactamente. Por varias cosas. Y sobre todo, por supuesto, cuando se hace en la industria, y si lo hago en la casa también. Primero porque uso un sustrato, si no es estéril, es libre de microorganismos deteriorantes. Yo puedo usar leche pasteurizada, que tiene algunos microorganismos en baja cantidad, pero que no son un problema, o puedo usar leche UHT, la que viene en cajita, que se mantiene a temperatura ambiente. O en botellita plástica también, que viene en botellita plástica. Con botellita plástica. Exacto. Entonces, el primer factor es que el sustrato que voy a fermentar no tiene competencia, no tiene microorganismos que puedan como ganarme el terreno. Fantástico, eso es importantísimo aclararlo. Las bacterias compiten por el alimento, compiten por ese medio tan nutritivo como es la leche, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros fabricamos algo que tiene fermentación, no queremos que haya otras que compitan con las que yo elijo poner, con las que yo quiero que desarrollen, que en este caso las agregamos. Todo tuyo. Exacto. Entonces, primer factor, que el sustrato está o es con leche pasteurizada o UHT. Buenísimo. Después yo voy a usar un yogur que compré, que tiene dos bacterias definidas, que se llaman un nombre raro, no importa. Esas dos bacterias que yo agrego son las que van a empezar a fermentar y dominar la fermentación. Aclaro algo ahí, tienen que mirar en la etiqueta que diga yogur, porque si no dice yogur, es un producto lácteo fermentado, pero que ha sido pasteurizado y por lo tanto han eliminado esas bacterias, entonces no van a lograr la fermentación. Tiene que ser un yogur... Sí, en general, sí, todos los yogures tienen bacterias vivas, por el Código Alimentario Argentino. Exactamente, tiene que decir yogur para que tenga la bacteria viva y por supuesto haberlo conservado como corresponde y estar dentro de la fecha de vencimiento, como decimos siempre en Cazabacterias. Buenísimo. Exacto. Después, la fermentación del yogur generalmente ya es un ambiente cerrado, que no está expuesto a la atmósfera. Lo puedo hacer adentro de un termo, en una yogurtera, en una olla tapada, es decir, que yo no tengo nada que puede estar dando vuelta, que lo llamamos poros o conidios,
que podrían colarse en la fermentación. Bueno, eso es Entonces, una de las cosas que es una tenemos que fermentación. recomendar, controlen, que lo pongan en un recipiente cerrado y que controlen que no haya movimiento por encima de ese producto, que no esté haciendo otras cosas, que no haya posibilidades de que nada caiga dentro, que lo tape y lo proteja. Tercera cosa a considerar. Y después, el cuarto factor es controlar la temperatura. La temperatura para que el yogur se haga de forma correcta tiene que estar lo más cercano posible a 43 grados, 42, 43. Si yo me voy muy para arriba, voy a matar a las bacterias. No nos queda nada. No queda nada. Y si me voy muy para abajo, la fermentación va a ser tan lenta que en un momento ya no va a haber fermentación. Bueno. Entonces, lo ideal es mantenerla entre 37 y 43. Y acá hacemos y esto lo logro. Una recomendación más. No meter el dedo para ver si está, saco una pequeña porción en un recipiente y pruebo muchas veces en la piel, total eso no lo vamos a volver a volcar, sino que se desecha. Claro. La piel nos da mucha idea cuando le damos a los chicos muy chiquitos alguna bebida para comer, y la piel es un buen indicador de en qué rango estoy. Si la siento fría, está por debajo de mi temperatura. Exacto, es el tibio que no queme, Yo saco una porción, puedo poner el dedo, si cuento hasta 5 y no me quemé, eso anda bien. Y después, como vos decís, esa porción la descarto, no la vuelvo. Buenísimo. No la devuelvo. Entonces, el cuarto factor es la temperatura. Y el quinto factor es que es una fermentación rápida. En 10 o 12 horas, vos tenés el producto hecho. Ya está ácido, ya está estable. Entonces, son 5 factores que hacen que el yogur sea como un infalible. Vos trabajás con un sustrato estéril, ponés bacterias definidas, lo haces en un lugar cerrado, controlás la temperatura y el tiempo de fermentación es relativamente corto. No falla, prácticamente no falla. Y acá una aclaración entonces, es tan grande el inóculo de bacterias, o sea, eso que le ponemos de yogur con bacterias, es tan grande que si algún microorganismo del ambiente hubiera ingresado, no tiene chances de crecer porque hemos puesto toneladas de las otras, que son las que sí queremos que desarrollen. Exactamente. Entonces, por eso yo digo que la fermentación, porque a ver, cuando a una persona vos le decís, che, vas a comer bacterias, y las bacterias, viste, ustedes lo sabrán, no tienen la mejor prensa. Hay que convencer a la gente de que es bueno comer bacterias. Entonces, bueno, la gente dice, bueno, voy a comer, pero quiero el producto más definido, controlado, y entonces, bueno, el yogur es como la puerta de entrada a lo fermentado. Después cuando vos te vas poniendo canchero, y te animás con otros. Buenísimo. Acá quiero hacer un paréntesis porque hubo preguntas sobre esto. Yo estoy hablando que pongo bacterias que vienen en ese yogur comercial que estoy agregando. ¿Qué relación hay entre esas bacterias que son las que se comen la lactosa, el azúcar de la leche y van a producir ácido y dan esa textura característica y ese aroma y ese sabor con las bacterias llamadas probióticas o probióticos en general? ¿Qué vínculo hay ahí? ¿Qué vínculo hay? Bien, los probióticos son bacterias que se seleccionaron para ser agregadas o en yogures o en suplementos. En otros países del mundo están en alimentos en base a avena, en bases de cereal, pero en Argentina es un tema bastante, a nosotros nos parece, yo hace 25 años que trabajo, pero la gente, vos le decís probiótico, no lo conoce. Por eso lo agrego. Es un tema como incipiente. El probiótico es una bacteria que generalmente o no crece en leche, o crece muy lentamente. Por lo tanto, se lo agrego cuando el yogur ya fue fermentado. Ahí se le agrega una bifidobacteria o un lactobacillus casei o un lactobacillus rhamnosus. Entonces, el probiótico es como una tercera o cuarta bacteria que no participa de la fermentación, porque o es lenta o no consume o no tiene la velocidad. Entonces se le agrega en la cantidad final que uno quiere. Esa bacteria consigue pasar la barrera estomacal, que es lo que no consiguen las dos del yogur son buenas porque es lo que hacen, lo que decimos, transforman la leche, son las tecnológicamente necesarias. Los probióticos van a ser una tercera o una cuarta bacteria que usan al yogur como una matriz para llegar al intestino. Y ahí van a tener una serie pero no crecen. Si yo lo quiero hacer al yogur casero, con un yogur con probióticos, lo que termino teniendo es un yogur que también tiene sus efectos, es rico, es saludable, pero los probióticos no consiguen, a ver, somos químicos, nos gustan los números,
un Streptococcus thermophilus, la bacteria del yogur, se duplica entre 15 y 20 veces más rápido que una bifidobacteria. Buenísimo. Entonces no le da chance, Buenísimo. a lo largo de la curva de crecimiento, no le da chances de crecer. Lo que me parecía importante que la gente distinguiera en esto, que no esas bacterias que son las que me hacen ese yogur tan rico, no son las que después hablamos de probióticos, son microorganismos diferentes. Y alguien preguntó qué beneficios nos traen esos probióticos en nuestra microbiota intestinal. A ver, los probióticos tienen beneficios que dependen de las cepas, pero también tienen lo que se llaman beneficios compartidos. Es decir, hay tantos estudios clínicos que uno puede pensar que los probióticos tienen el efecto para el cual se estudió y algunos otros. Así, para nombrarlos rápidamente, pueden ayudar a las funciones digestivas, son como pequeños estómagos con enzimas que nos van a hacer digerir mejor a los alimentos, extraer mejor los nutrientes. Los probióticos al llegar al intestino van a chocar físicamente con las células inmunológicas y las activan, se llaman lo que nos aumentan las defensas. Buenísimo. Pueden inducir la producción de ácido butírico que hace que las células epiteliales del intestino estén más fuertemente pegadas y baje lo que se llama la permeabilidad intestinal, que es un problema, es un problemón que muchas personas tienen, que tienen un intestino que permite el paso de sustancias inflamatorias al medio interno. Entonces van a controlar, y muchas veces yo lo que les digo a las personas, dicen, mira, yo tomo un probiótico y no noto un beneficio inmediato. Y es posible, porque tal vez están haciendo ese trabajo silencioso de controlar la inflamación de bajo grado, que hoy en día no me produce nada, pero una inflamación de bajo grado que se perpetúa en el tiempo, vas a tener problema en algún momento. Entonces, hacen un trabajo muchas veces silencioso. A veces hacen un trabajo, por ejemplo, hay probióticos que están desarrollados para los cólicos infantiles. Esos chicos que lloran más de 3 horas por día sin ninguna razón. Hay ciertos lactobacillus reuteri que cuando uno se lo da, el bebé rápidamente, en un par de días, cambia. Entonces dices, el probiótico hizo un efecto evidente, un efecto medible. Espectacular. Ahora, yo tomo un probiótico en un yogur y tal vez no registro grandes cambios, pero tal vez me engripe menos, tenga menos diarrea, tenga menos inflamación. Me prevengan de cosas que yo no me voy a dar cuenta que van a pasar. Espectacular. Entonces, eso también es importante. No siempre esperar la solución a algo inmediato. No, desde ya, porque además tiene que haber un consumo frecuente, un consumo... Frecuente. Y esto requiere un hábito, Exacto. Un nuevo hábito a incorporar en nuestra vida, y está buenísimo distinguir esto, que no todo fermentado va a tener bacterias probióticas, el fermentado podrá tener un rico sabor, una rica textura, un montón de cuestiones, pero el probiótico no necesariamente va a estar. Y alguien preguntó acá, ¿dónde puede encontrar esos probióticos? Bueno, decíamos, están en algunos yogures, en algunos suplementos, uno tiene que ver que diga no solamente el nombre de la bacteria, sino lo que los microbiólogos llamamos la cepa, cuál es, para saber si tienes... Eso es un poco, en Argentina todavía tenemos que hacer el esfuerzo, o los que desarrollan estos temas, de poner la información completa. Muchas veces la información está, pero no está colocada en el rótulo. Entonces uno dice, che, es una lástima, tenés un buen producto estudiado, pero no lo estás comunicando. A ver, estamos mejor que hace 10 años, estamos mejor que hace 20 años, pero podemos estar aún mejor en la comunicación. Y yo diría que estás haciendo una tarea impresionante para esa mejora, porque no paras de difundirlo y está buenísimo. Hablamos del yogur entonces, hablamos del yogur y todos los cuidados, las 5 cuestiones que, en las cuales marcamos que es un producto como para iniciarse en estos procesos de fermentación. Y ahora yo voy a estar como alumna, porque entramos en otro tema prometido, que es el kefir, y ahí vi preguntas que pasaban, y yo nunca hice, y me comprometo a conseguir los gránulos, ya me orientaste cómo puedo conseguirlos, y empezar a investigar y a probar. Y empiezo por preguntarte, ese gránulo, ¿cómo se forma? Bien, esa es una gran pregunta. ¿De dónde vienen los gránulos? Porque los gránulos, alguien te los da, y a esas personas alguien se lo dio, y a esa persona alguien se lo dio. Entonces... ¿Cuál es el origen de ese gránulo? Bien. A ver, no hay un origen preciso, sino que lo que se supone es que con el correr del tiempo, y esto hablo de tiempos milenarios, tiempos realmente milenarios, las personas ponían
alimento para conservarse, por ejemplo, en estómagos de animales, o hechos con cueros de animales, o en cuencos vegetales, y ahí empezaba a haber una fermentación natural, espontánea, de lactobacilos, levaduras. Los lactobacilos y las levaduras producen los que se llaman exopolisacáridos, que son como unas cadenitas de azúcares, se van pegoteando entre sí, se van formando esos gránulos, se fueron formando hace miles de años. ¿Y por qué sobrevivieron hasta ahora? Porque las personas le gustaban lo que producían, decían, che, mira, esto fermentado, o con la palabra que hayan usado, seguramente no era fermentado, tiene rico gusto, se conserva en el tiempo, lo tomo y me hace bien. Entonces es como que hubo un rescate histórico, ancestral, de generación en generación, y esos nódulos se fueron formando y la gente se los fue transfiriendo. Bien. Y es así como nos llegan al día de hoy. Pero mucha gente me dice, ¿yo puedo hacer los nódulos desde cero? No, no lo intentemos porque hubo una selección evolutiva y lo que en vez de nódulos fue algo putrefactivo, quedó en el tiempo y alguien tal vez le dio una diarrea. Absolutamente. No nos metamos ahora a crear nódulos hoy en día. La primera diferencia que percibo entonces en esto de los gránulos, que ya me metí en Facebook para empezar a investigar, donde me recomendaste, es impresionante la devoción que la gente tiene con este producto. Yo indagué por otros lados y por eso acá me entrego a tu conocimiento, porque no tengo una experiencia propia, pero hay dos tipos de microorganismos. Por un lado, las bacterias, estas lácticas tan archiconocidas, más las levaduras. Es el conjunto de esos microorganismos, sí. Y esto hace una diferencia en el sabor, me imagino. Incluso sí. Puede haber un poquito, por lo que yo pude ver, un poquito de dióxido de carbono, o sea, un poquito más gasificado. Podrá haber un poquito de alcohol, me imagino, por la fermentación. Sí. Esa es una muy buena pregunta y recién pasó. Tanto el kefir de agua como el kefir de leche, que se hace con nódulos diferentes, los nódulos de kefir de leche son como unos repollitos blancos y fermentan la leche. Los de agua son como unas gelatinas y fermentan agua con azúcar y frutas. Atención, se puede producir entre 0,5 y 3% de alcohol. O sea que embarazadas, lactancia, no, exactamente. Yo ahí sí uno puede hasta recomendar, porque escuché a los nutricionistas, a los pediatras, y che, esto puede tener alcohol. Y yo a priori no sé cuánto alcohol tengo. Ese es el punto. Tengo un alcoholímetro en casa. No podemos medirlo, no lo sabemos. Y puede contener, entonces ahí ya estamos descartando a quienes no. Y esto ya no es una fermentación tan controlada como en el yogur, donde yo puedo saber que acá se forman otras cosas en mayor o menor proporción. Y una duda que tengo, si yo tengo los de leche, ¿los puedo usar con agua? Si tengo los de agua, ¿los puedo usar con leche o no? Es excelente pregunta y es la pregunta del millón. Bueno. A ver, dos niveles de respuesta. En teoría sí, porque en los dos hay bacterias más o menos parecidas. Entonces, si yo los cruzo, yo voy a obtener un producto fermentado. No sé qué voy a obtener, porque no era lo evolutivo lo que sea. No es un medio. O sea que no es un medio. Técnicamente, como microbiólogo, los puedo cruzar, pero ahora hay una cosa más filosófica que yo le digo a la gente. Escucha, a vos te llegó un gránulo de kefir de leche, que tal vez hace 3000 años que está dando vuelta en el mundo. Heredáselo así a la generación siguiente, no lo empecemos a cambiar, porque no tiene mucho sentido. Tratemos de conservarle la identidad, porque esa identidad tiene que ver con la seguridad. Absolutamente. Porque ahí se formó una comunidad que trabaja bien junta con el sustrato que le pongo. Si yo le cambio el sustrato, yo no sé qué va a pasar. Ahí hay un dato importante. Entonces, hay que mantener las pautas para, o sea, esos parámetros que dijimos de controlar, y entre ellos está cuál es el sustrato que vienen consumiendo esos microorganismos y hay que mantenerlo. Vi pasar una pregunta interesante, si el kefir de leche también puede producir un poco de alcohol. Sí, porque en ambos hay levaduras. Eso es la levadura. Tal vez el kefir de agua, tal vez el kefir de agua pueda producir más. ¿Por qué? Porque el de leche, generalmente uno lo hace, y la fermentación de la leche es muy rápida, de un día para el otro se hace. Y en la leche ya está ajustada la cantidad de azúcar, hay un 4% de lactosa. Cuando vos haces kefir de agua, le pones azúcar mascabo y le pones medio a ojo a veces. Entonces a veces tal vez le estás poniendo un 8% de azúcar. Si tenés más azúcar, hay más probabilidad que las levaduras fermenten y hagan alcohol. Exactamente.
y la fermentación del kefir de agua es más larga, dura 48 horas. Entonces, puede ser que el kefir de agua tenga más alcohol, porque le pusiste más azúcar, porque la fermentación es más larga, y también porque depende de la temperatura. Si vos fermentás más cerca de los 20 a 22 grados, favoreces a la levadura. La levadura produce dióxido y alcohol. Si vos lo fermentás más cerca de los 28 a 29, favoreces a las bacterias. Entonces es un producto tal vez con menos alcohol. Y más ácido. El kefir es y más ácido. Es una cosa súper variable. En eso también está la riqueza del kefir. Ajá. Porque te va a proveer diferentes bacterias porque uno usa diferentes frutas. Pero, a ver, por ejemplo, un estudio hecho con kefir que dice que es bueno para la inflamación intestinal, no necesariamente, yo no lo puedo llamar probiótico porque el kefir que yo tengo después, o el que te pasan a vos, tiene otros microorganismos. No son los mismos. Entonces, no son los mismos. Yo puedo sospechar que puede tener algún efecto benéfico, pero no lo puedo asegurar como con un probiótico. Entonces es importante conocer las diferencias. A diferencia de lo que pasaba con el yogur, que tiene nombre y apellido, lo que estamos poniendo para fabricar ese yogur, acá no sabemos, porque la cantidad de parientes entre esas bacterias y levaduras que puede haber es enorme, y entonces la fermentación va a tomar distintos rubros, distintos caminos. Te cuento una experiencia que hicieron en Brasil unos colegas. Ellos tenían nódulos de kefir, eran 8 en el laboratorio, y se los repartieron. Cada uno se los llevó a su casa, los subcultivó durante 3 meses, y a los 3 meses los volvieron al laboratorio, y los analizaron. Eran todos diferentes, me imagino. Vi pasar varias preguntas y me parece importante, una que leí yo en el Facebook, que la vi reiteradamente, y otras que vi pasar por acá. Primero, cuando me dan esos nódulos, esos gránulos para hacer kefir de agua, leí por ahí que la primera vez no lo hiciera con frutas, sino que lo hiciera solamente con agua y después con frutas. ¿Hay algún problema en eso o no pasa nada? No, nada. Ninguno. Es gusto, creencia, absolutamente. Bien, las frutas, ¿qué aporta la fruta? Un poquitito de azúcar, nada, algún mineral, pero ¿qué es lo que aporta la fruta? Las levaduras y las bacterias que tiene asociadas. Aporta microorganismos para ampliar ese elenco o para ir cambiando los parámetros. Y su propia acidez fruta, que controla también el desarrollo de aquello que yo quiero que crezca, así que está buenísima, porque estas bacterias y las levaduras crecen bien en ese medio. Después también había una pregunta que habíamos intercambiado y muy interesante, y es, ¿cómo me doy cuenta que no funcionan más, que se contaminó, que pasó algo, que hay que dejarlos ya de vacaciones, que hay que dejar, o los puedo recuperar? ¿Cómo es? Me llama mucho la atención todo eso. A ver, llega un momento en que uno se da cuenta que algo anda mal. Y uno dice, a ver, tenés que conocer tu kefir. Si siempre fue así, y al otro día le apareció un velo blanco, algo anduvo mal. No tenemos un laboratorio de microbiología para saber qué es eso. ¿Qué es lo más fácil? Tirá todo y empezá otra vez. Y ni te gastes en preguntar y partirte la cabeza, intentar lavar los gránulos, porque lo vas a lavar, pero alguno de esos tal vez le quedó, y tarde o temprano te va a volver a aparecer. Entonces, no hagamos microbiología ficción. No nos encariñemos con los gránulos. Cuando cumplen su... No. Si se arruinan, ¿y por qué se puede arruinar? Porque mucha gente lo hace en un frasco de boca ancha, le pone un tul, y nosotros sabemos, ustedes saben, que hay esporos bacterianos, hay conillos que están, si yo lo tengo 2 días, y pasó una corriente de aire y me depositó algo. Misma, limpiando la parte de abajo de la alacena, lo pasé por arriba... Así que muchas oportunidades, lo dejé afuera y ahí hubo viento. ¿Cuántas cosas pueden pasar, exacto, ¿no? Por eso, por ejemplo, Martín Russo, que es de Che Martín, la cuenta, que es un grosso, es espectacular. Él, por ejemplo, les pone un guante para ir recogiendo el ácido y que nada entre. Un guante cualquiera. Aparte queda muy gracioso el guante que se va inflando. Uno ve cómo va recogiendo. O ponerle una tapa floja que deje salir el gas, porque a mí me ha pasado las primeras veces, yo le ponía un tapón de goma a la botella, y en el medio de la noche escuchaba ¡pum! Sale y te agujerea el cielo raso. Martín es súper ingenioso, y esto del guante me pareció una genialidad. Él no es microbiólogo, pero es súper observador, muy estudioso y muy ingenioso. Y esto del guante, como los deditos del guante se van inflando, está genial.
Está genial. Y hace una cosa riquísima que para mí, ese es el fuerte de los fermentados, las cosas ricas que uno puede comer. Después si me hacen bien a la salud o no, bueno, está bien, es un plus. Pero el poder del fermentado es lo rico y que me provee bacterias vivas con un potencial efecto benéfico. Yo te he visto en Instagram, si no me equivoco, haciendo kefir. Puede ser en familia. Sí. ¿Nos contás entonces las buenas prácticas que aplicás para hacer ese kefir, para que la gente lo tenga muy en claro, para que no pase nada? ¿Lo guardo afuera de la heladera, después lo guardo adentro? ¿Cuánto tiempo lo podés conservar y demás? Bien, bueno, ahí me vas a tomar vos lección porque de eso saben ustedes. Yo te digo cómo lo hago y vos me decís si está bien. Primero, los gránulos los obtengo de alguien que los viene haciendo. Entonces le digo, che, vos lo venís consumiendo, no hay ningún problema, no... lo que se llama un historial de consumo seguro. Me dan los gránulos, voy a usar siempre recipientes limpios, lavados con agua potable. Me voy a lavar bien las manos, porque voy a cortar fruta y voy a tocar los gránulos, entonces lavarme bien las manos. Uso agua de calidad. Agua, atención, si es agua de la canilla, hervirla para que se le vaya el cloro. O agua filtrada, porque el cloro los puede dañar a las bacterias. Buenísimo. Puede ser agua hervida, mineral o de filtro. Lo más barato es hervir agua y dejar que se cerrada, que se enfríe. Excelente. Voy a usar, yo uso azúcar mascabo, le agrego un par de cucharadas y le agrego la fruta a la que uno quiera. A veces lo hago con cítricos, con pasas de uva. Y yo lo dejo en un frasco con la tapa apoyada y apenas girada, para que elimine el gas. Muy microbiológico eso, típico del microbiólogo. Muy microbiológico. A ver, muy del microbiólogo. Puede ser azúcar común para el que no tiene azúcar mascabo, eso no va a impactar. Lo interesante del mascabo es que como al no ser refinada tiene minerales que son cofactores de enzimas. Qué cosas raras que decimos. Son cosas que les sirven a los microorganismos en sus rutas metabólicas. Para crecer. Para crecer. Es mejor si es el mascabo porque tiene oligoelementos que las bacterias necesitan. Van a ser más, yo lo dejo fermentar. Más fortalecidas se van a encontrar. Exacto. Yo lo dejo 48 horas, uno se da cuenta de que el producto ya no está dulce, significa que se consumieron todo el azúcar. Buenísimo. Esa es una buena indicación. Si uno no puede medir el pH, que sería lo ideal, medir el pH. Eso me dejaría más tranquila en lo personal, con mi obsesión, sí, me dejaría porque, más tranquila. A ver, si nos queremos largar a la fermentación, haz una inversión y comprá tu pHímetro. No son inalcanzables, salen lo mismo que un gin. Ajá, mira. Y lo tenés para toda la vida. Y entonces ves si la fermentación está con un pH. ¿Qué es un pH? Es una indicación de la acidez. Cuando es menos de 4,5, ya se supone que hay una buena acidez. Incluso puede ser menos, sí. Pero menos de 4,5 ya es un valor seguro, ¿no es cierto? Buenísimo, buenísimo. Y entonces, vos removés los gránulos, filtrás ese producto, Sí, lo filtro, y acá hay otro de los mitos. No hay que tocarlos con metales, dice. En la industria se usan tanques de metal, la fermentación, no pasa nada. Tienen que ser, por supuesto, metales inertes, porque si ese metal está liberando iones tóxicos, también van a ser tóxicos para mí. Exactamente, todo lo que es apto para uso en la cocina va a estar bien, porque justamente no libera ningún tipo de elemento tóxico para nosotros. Lo mismo pasa con el agua, todos los niveles de metales en el agua están controlados y son suficientemente bajos para que no nos hagan daño ni a nosotros, ni a las mascotas, ni a nadie. Entonces, en ese sentido no va a haber problema. Ahí la gente pregunta pHímetro o medidor de pH, es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Y entonces, pHímetro, medidor de pH. Filtraste. ¿Qué haces con esos gránulos? Sí. Los gránulos, puedo hacer tres cosas. O largo otra fermentación. A continuación, de una. Al toque largo otra fermentación. Si ya estoy cansado, si no quiero tomar más, si me voy de viaje, yo lo puedo dejar con agua y azúcar, la misma cantidad de agua y azúcar que uso para fermentar, cubiertos, en la heladera 2 semanas, poner. Van a entrar como en un letargo. 2 semanas. Acá, bajar la temperatura hace que se queden más en reposo, que no esté favorecido esa multiplicación, y eso está muy bueno para preservarlas, por un lapso corto. Exacto. 15 días, ponele. No hay un estudio hecho que te diga. Todos sabemos que las bacterias lentamente se van a ir muriendo. Por eso tal vez la primer fermentación, después de esos 15 días de reposo, tal vez sea más lenta. Les cueste más salir de esa fase lag, que nos encanta decir a los microbiólogos. Esa fase donde se va recuperando, donde estaba
descansando o estaba ahí un poquito lastimada, un poquito dañada, y empieza a recuperarse hasta que se pone vigorosa. Y ahí entra a multiplicarse, y siempre que tenga comida va a seguir. Las bacterias no hacen sociales, las levaduras tampoco, nosotros hacemos sociales. Las bacterias y las levaduras solo se reproducen y se reproducen, mientras que tengan comida y yo le dé un ambiente adecuado, siguen adelante. Tal cual. Che, y la tercera opción es, si lo quiero postergar por mucho más tiempo, lo pongo en el congelador. El frío congela, el calor mata. Bien. Perdón, el frío conserva. Entonces, el agua con el azúcar son lo que se llaman un agente crioprotector. Las protegen de la ruptura celular que puede causar el frío. Entonces, tranquilamente en un congelador, un año. Dame idea de proporciones, para esa cantidad, de que yo no tengo idea cuánto es, de gránulos que usás para hacer una fermentación, ¿cuánta agua y cuánto azúcar? Uno en 10 más o menos. Si tengo 100 gramos de nódulos, 1 litro de agua. Y la cantidad de azúcar es, lo mínimo es lo que necesitan las bacterias para reproducirse. Y lo máximo es cuán dulce me gusta. Entonces, a ver, si yo le pongo 40 gramos por litro de azúcar, es suficiente para fermentar. ¿Te quiero más dulce? Si le pongo 60, tal vez va a salir más alcohólico o un poquito más dulce. Hay que ir ajustándolo. Y esa misma proporción es lo que después puedo congelar si lo voy a tener más tiempo en el freezer. Sí. Sí, es la misma proporción. Ahora avancemos a los... ¿Congelador o freezer? Cualquiera de los dos. Congelador o freezer, lo que uno tenga. Habíamos prometido avanzar a otros que yo tampoco he hecho. Mariana sí tiene experiencia, Mariana Kopman y Roxana Furman están ahí contestando, así que agradecemos enormemente la participación de ellas. Y básicamente lo que nos parece muy importante es esto, pasar también algo que no es tan para mí familiar, porque requiere también toda una tecnología, que es el chucrut. Y ahí también hay un montón de cositas. Sí. Mariana sí ha hecho, tiene inclusive las trampas, y he probado el de Che Martín, que un espectáculo. Che, acá nos tenemos que poner de acuerdo entre cuánto lavar y cuánto no lavar. Dale. Al repollo. Y después nos juntamos a comer todo esto un día. Gabriela, hacemos algo y comemos. Porque, y yo ahí un poco seguí los consejos de Martín. Porque, a ver, la fermentación del repollo para hacer chucrut es una fermentación espontánea. Se hace con los microorganismos que trae el repollo. Ahora, si yo lo lavo exageradamente, el tema es encontrar el equilibrio, lo que decíamos en el flyer, ¿dónde está el equilibrio? Tal vez no me queden los microorganismos para fermentar. Entonces, ¿cuál es la solución de compromiso? Lo que hace Martín es sacarle las hojas exteriores. 4 o 5 capas de hojas exteriores y lavarlo con agua potable. Y no más que eso. Buenísimo. Porque yo necesito que haya bacterias para fermentar. Vamos a hacer un repaso de lo que hicimos hasta acá. Empezamos con un yogur casero, en la industria es semejante, pero ellos, a diferencia nuestra, compran esas bacterias a especialistas, a empresas que lo producen, con nombre y apellido, certificado, sello y todo lo que hace el control de calidad. Y justamente tienen que chequear cómo cambia la acidez de esa leche para verificar que su inóculo está fuerte y está creciendo bien, y así fabrican el yogur. Yo compro ese yogur y uso esas mismas bacterias para fabricar el mío. ¿Cuántas veces nos quedó pendiente esa pregunta? ¿Puedo reusar el yogur que yo fabriqué para seguir fabricando yogur? Excelente pregunta, se pregunta de examen en un curso de Ciencia y Tecnología de Alimentos. No te cuento cómo yo después. Sí, el yogur yo puedo guardar parte del que hice para volver a hacer. Pero yo siempre les comento, estén atentos que pueden pasar dos cosas. En el yogur hay una relación de bacterias, Streptococcus thermophilus y Bulgaricus. Cuando yo reuso, esa relación se puede desbalancear. Entonces me puede salir un yogur muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Si yo veo algo muy diferente, muy ácido, muy espeso, muy pegoteado, bueno, recomienzo con uno del industria. Y otra cosa que puede pasar es que en la heladera, en el ambiente, hay levaduras dando vueltas. Alguna de esas puede caer y yo con el tiempo voy a ver que aparecen colonias de color con sabor frutado. Bueno, ahí se me mezcló una levadura. Seguramente no es patógena, no es tóxica. Vamos a dejar tranquilos que sí son alterantes, arruinan lo que yo... Alterantes. Pero no son patógenos, y a su vez son muy útiles para un montón, como en el kefir o en el pan o en un montón de cuestiones, pero exactamente, no son patógenas por Es como decíamos, en algunos lugares están bien y en algunos lugares son deteriorantes.
Entonces, cuando nos aparece eso, no es común que el yogur tenga una colonia de color de lo que sea. No. Ahí Menos, descansa. ojo, moss, son esos aterciopelados, algodonosos, que a veces ven en la Sí, superficie también con diferentes colores. también. Eso ya no, eso no hay que tirarlo. No sabemos si esos moss pueden producir sustancias tóxicas denominadas micotoxinas, y por lo Micotoxinas, tanto eso ya se tira, es un alimento alterado y lo tiramos. Después vimos el kefir, que también pongo un inóculo, pero ya no lo conocemos tanto porque como viene milenario de mano en mano, se ha ido modificando y tenemos esta sociedad entre bacterias y levaduras que dan esta variedad de productos o de leche o de agua y respetar ese sustrato, no hacer innovaciones. Sí, y hay otra cuestión. La Argentina es enorme. No en todos lados uno puede encontrar a alguien que te dé nódulos de kefir o una madre de kombucha confiable. Y sin embargo uno quiere consumir microorganismos. Entonces yo creo que el yogur es ese alimento que uno prácticamente lo conseguís en todos lados. Me fui de vacaciones, se me pudrió la madre de la kombucha, no la consigo. Bueno, tengo otras formas de siempre volver a la fermentación. El yogur tiene esa cualidad de que está disponible. Y, a ver, yo ahora en cuarentena tengo tiempo y me hago el yogur, me hago kefir, pero después yo empiezo a viajar y qué sé yo, y por ahí me agarra una colación en la mitad de cualquier lado, y voy a ir a comprarme un yogur y comerlo, porque sé que es mejor que tal vez comerme un paquete de galletitas. Buenísimo. Un yogur o una fruta. Es decir, es un fermentado que está más disponible que otros tipos de fermentado. Entonces, es importante conocerlos y saberle las ventajas, limitaciones, cuando uno, cuando otro. Avancemos al último, que era el chucrut, que es el que menos manejamos, porque ahí ni siquiera le pongo yo un inóculo, sino que es lo que viene en la planta. Y ya aclaramos que las bacterias lácticas no son ni buenas ni malas, y que va a depender mucho de esto, cuánto lavamos, las condiciones, y son muchas las que afectan. Está el tamaño. Perdón, acá hay una pregunta importante. Dale. Dice que cuando se hace con leche deslactosada hay que agregar azúcar. No necesariamente. El yogur se puede hacer perfectamente con la leche deslactosada, porque la leche deslactosada, la lactosa se hidrolizó en glucosa y galactosa. Pero sigue teniendo y no es necesario agregar azúcar. Sigue teniendo azúcares. Sí, sigue teniendo. Sí, porque la bacteria láctica en realidad no usa la lactosa tal cual, sino que la desdobla, la hidroliza y utiliza la glucosa. Se puede hacer yogur con la leche deslactosada, reducida en lactosa, todas sirven, no hay que agregar azúcar. Gabriel, le estamos haciendo el trabajo más fácil, porque ya se la damos desdoblada y las aprovecha mejor. Así que está buenísimo si le damos esa lactosa directamente, porque ya deslactosada, digamos, rota en sus componentes, porque ya los puede utilizar directamente. Así que directamente, y es una posibilidad para los intolerantes. Hay mucha gente que es muy intolerante a la lactosa. Hay gente que ni siquiera tolera un yogur, entonces ahí, y dice, che, pero yo quiero comer microorganismos, pero los quiero que sean conocidos y seguros. Bueno, leche deslactosada. Para todos hay una opción. Leche deslactosada hacelo con leche y deslactosada. yogur, y no pasa nada. Exacto. Está excelente. Gracias por la aclaración. Y decíamos que en el chucrut hay varios parámetros a considerar. ¿Cuánto lavo es esto? Un compromiso, porque necesitamos esas bacterias. Las necesitamos para que... Me vas a matar. Veo pasar preguntas. Dicen, con leche descremada es lo mismo. La bacteria no utiliza la grasa. Entera, descremada, 0%, el que a vos te guste. La bacteria láctica no le importa la grasa del chocolate. Sí, vamos a aclarar algo. Volvemos, perdón. Leche procesada, leche pasteurizada, ultrapasteurizada. Nunca leche cruda, leche siempre. Procesada, Nunca. Pasteurizada o ultrapasteurizada. Así que eso sí es muy importante, ¿eh? Leche procesada. Sí. Y ahí veo también la leche cruda puede ser vehículo de la E. coli del síndrome urémico hemolítico, la leche cruda, así que no, leche cruda no. Absolutamente, y esa E. coli además resiste la acidez, por lo tanto, eso no. Ahora, ya que está, desmitifiquemos eso que el yogur comercial, si pierde la cadena de frío, ¿por qué no lo desmitificamos? Bien, ahí para eso me anoté un par de cosas. Está como yo con el vamos a empezar se nota que somos químicos devenidos a microbiólogos. Sí, vamos a empezar con unas cuestiones más filosóficas y con otras cuestiones más microbiológicas y técnicas. Dale. La fermentación apareció mucho antes que la refrigeración. Es decir, que antiguamente el yogur se hacía y quedaba a temperatura ambiente. Un yogur en la industria se hace en 6 horas, porque la temperatura es muy controlada. En 6 horas se fermenta. Un yogur en casa, yo lo hago me toma 10 o 12 horas. Es decir, que el yogur casero ya está expuesto como 6 horas más
a temperatura ambiente que un industrial. Por lo tanto, si a un industrial yo lo dejo un rato más a temperatura ambiente, es lo mismo que yo hice en casa, no pasa nada. El yogur industrial, la leche se pasteurizó y hubo una fermentación. Si yo lo dejo un rato fuera de la heladera, 3, 4, 5 horas, el tiempo que me lo llevo al trabajo, me lo llevo al gimnasio y lo como, el producto está ácido y no tiene ningún patógeno preexistente. No puede crecer nada que nunca estuvo o que se murió. Aclaremos, no hay generación espontánea, no puede haber un microorganismo que se... No hay generación espontánea. A ver, que esto no se entienda como que los lácteos hay que dejarlos fuera de la heladera. Los lácteos se comercializan en frío, pero uno tiene que saber que si uno deja por un rato fuera de la heladera, no pasa nada, porque la fermentación se hizo a temperatura ambiente. Y yo un yogur en casa lo dejé 12 horas fuera de la heladera. O sea que si el de la industria, que se hizo en 6 horas, todavía tengo unas 6 horas más y lo quiero dejar. ¿Qué es lo único que puede pasar? Que se acidifique un poquitito más. Las bacterias siguen trabajando. De todos modos, recalcamos esto. Igual en casa no es para dejarlo 6 horas más, es solo para dejar tranquilidad. No. Es para guardar en la heladera siempre. Sí. Y si lo voy a llevar al trabajo, si llevo al trabajo, lo pongo en la heladera. Y si no tengo, me llevo el refrigerante. Esto es solo para desmitificar ese mito que circula tanto, porque si fue pasteurizada esa leche, ya no está Escherichia coli, ningún tipo de Escherichia coli. Y a veces hablando con un nutricionista uno piensa, a ver, las mamás con ese miedo a veces infundado, le dan un alimento alternativo que tiene una calidad nutricional horrible. Entonces, uno dice los lácteos en cadena de frío, pero los lácteos son todos diferentes entre sí. No es lo mismo una leche en sachet, que todavía tiene una cierta cantidad de microorganismos y que se puede autoacidificar o fermentar, que un yogur que ya fue fermentado y tiene un pH bajo, que no permite que crezca nada, porque además no hay nada adentro que no sean las bacterias. Por eso, a lo sumo crecerán más las bacterias lácticas, y como vos decías, va a ser más ácido, y nada más que eso. Un poquito más ácido. De todos modos... Y puede haber separación del suero, y a la gente eso le da impresión, viste que está como cortado, que aparece el suero. Por eso, bueno, lean las etiquetas de cómo debe conservarse cada tipo de producto lácteo, si es leche larga vida, si es leche pasteurizada, si requiere heladera, lo mismo en relación al yogur, revisar siempre eso, ¿no? En qué condiciones. Y si se vence, dijimos, aprendan a comprar la cantidad que van a consumir. Esto... los productos que se vencen en Argentina significa que ya no se deben consumir, eso respetarlo. Veo pasar un montón de preguntas más, como por ejemplo sobre si se lavan o no se lavan bajo la canilla del agua los gránulos del kefir. No sé por qué había que lavarlo. Uno lo filtra porque cuando el gránulo tiene asociado todos los microorganismos en su superficie. Filtrarlos, y como les decía, o largás una fermentación nueva, o a la heladera, o al freezer. Y los vas a poner en el mismo no le veo el porqué de tener que lavarlos. Y en el caso de los y atención, si se contaminaron, no intentemos lavarlo, lo tiramos y no es el fin del mundo. Empezamos otra vez con otro. Te hago una consulta, el de leche, cuando lo guardás, que no lo vas a usar por 15 días, ¿es también en leche en la heladera o un poquito de leche? Sí. Menos tiempo en ese caso, porque la leche en tanto tiempo no va a estar. Leche. Claro, exactamente, la leche uno se da cuenta porque en la heladera sigue habiendo puede haber una acidificación por las enzimas. Uno lo tiene que ir viendo, si ya se puso agrio, se cortó, si no lo voy a usar por mucho tiempo, al de leche lo congelo. Directamente al freezer. En leche mucho menos tiempo, si no. En el laboratorio usamos leche para conservar las bacterias lácticas, es un excelente bioprotector la leche. Excelente. Excelente. Yo voy a preguntarte además porque tengo una amiga que hace kimchi, y me pregunta mucho sobre esto, y ella quiere que alguien investigue, ella es coreana, y quiere que investiguen sobre kimchi en Argentina, así que te puedo suministrar. Creo que la conozco. Sandra. Me escribió, sí. Es amorosa, es una mujer encantadora, ama su cultura y quiere difundirla en Argentina, y quiere que alguien investigue en kimchi. Yo le pasé tu nombre justamente como alguien que puede ser un referente en todo eso, y no sé si lo conoces al producto, no sé si lo probaste alguna vez. Sí, lo he visto. Yo soy de Santa Fe y ahora no puedo ir a Buenos Aires, pero lo he visto en sus páginas, sí. Es un producto... El kimchi es a los coreanos lo que el yogur a los holandeses. Los coreanos comen 40 kilos de kimchi por persona por año.
Los holandeses comen 40 kilos de yogur por año, nosotros estamos comiendo unos 6 o 7 kilos de yogur por año. Es muy cultural. Y lo que a los coreanos o a ellos les parece muy rico, tal vez a nosotros tiene un gusto que no nos gusta. También depende si a uno le gusta. Es un producto complejo porque es un akusai, es un tipo de repollo que primero se lo somete a una fermentación, sí, con un lavado muy superficial y sacando algunas hojitas, a una fermentación con agua y sal, después que hay todo un proceso ahí de ese tratamiento con agua y sal, se le agregan un montón de cosas, un montón de ajos, un ají colorado. De especias. Tremenda la cantidad de especias. Es un pariente, es un primo del chucrut. Primo, el kimchi. Son otras bacterias, esencialmente. Hay un montón de bibliografía que sostiene que los analizados, pero yo siempre le explico a mi amiga que en cada caso crece algo distinto, porque no es la misma materia prima, todo es distinto. Aparentemente es una fuente interesante de probióticos, pero bueno, no sabemos porque no estamos analizando cada tanda que se elabora, y bueno, después se guarda en la heladera en una fermentación y se puede consumir durante unos cuantos días con un sabor picante y se va poniendo ácido y tiene un picor intenso. Por eso lo más rico para mí es cuando se lo mezcla con otras cosas y se diluye un poco ese picor, porque para mí es un sabor fuerte. Yo lo probé originalmente en Singapur, que tuve la oportunidad de un congreso, y me invitaron a una cena y todo el mundo come kimchi. Cuando lo probé la boca me quedó así, súper picante. Yo sé que Martín, por ejemplo, lo adaptó a los gustos argentinos. Claro. Los fermentados tienen esa cosa de que también uno los puede variar todo lo que quiere. Uno dice, ¿qué fruta le pongo al kefir? Ponele la que quieras, la que te guste. En este caso, no es un producto definido. En este caso, entonces, contarles que es un pariente del chucrut, donde sí hay ciertos parámetros. Por ejemplo, es importante la cantidad de sal. En el caso del chucrut, salvo gente que haga investigación sobre eso, el tamaño también es importante del corte, porque tiene que llegar la sal para inhibir a los microorganismos que no queremos y que sí crezcan y haya una fermentación que dé un producto rico. Y ojo que para mí es algo muy importante, cuando ven que crece algún moho, esto es ese crecimiento aterciopelado, no es que saco el moho y sigo fermentando. Si el moho no es parte, como en el queso azul, no es parte del diseño, ahí ya hubo alguna alteración, puede haber cambiado el pH, puede haber crecido cualquier otra cosa. Eso hay que tirarlo y hay que revisar cómo evitar que eso ocurra. A ver, ahí me parece muy importante lo que vos decís, porque recién en uno de los comentarios decían, ¿por qué tirar los gránulos si se pueden lavar? A ver, yo a nivel personal en mi casa puedo hacer lo que quiera. Como comunicadores tenemos la obligación de decir, miren, no es lo ideal. Tal vez si vos los lavaste o les sacaste no te pasa nada, pero tal vez te podés agarrar una diarrea o no sé qué. O sea que yo creo que lo responsable es decir, hay que mantener la cadena de frío, aunque si se corta un tiempo, los cambios son imperceptibles. Si aparecen contaminados, te aconsejo tirarlo. Después uno hace lo que quiere. Si lo querés lavar, si le querés sacar, pero... Lo que pasa es que cambiamos ese ecosistema. Aclaremos esto, que cuando crece un moho, por ejemplo, se come el ácido. Se come el ácido que está en el medio y es lo que me protege a mí el ácido. Si se come el ácido pueden empezar a crecer montones de otros microorganismos que no solo darán algo feo, en el mejor de los casos dan algo feo, sino algo que realmente no sea seguro. Que como dijimos al principio, es lo más importante de todo esto. Lo más importante es la seguridad, la inocuidad, después si está rico y después si nos hace bien. Pero hay como una escala de... Absolutamente. Te invito a que elijas algo con lo cual cerrar, porque ya nos van quedando pocos minutos y, bueno, que elijas vos y después nos organizamos otro y algún día hacemos cena con las cazabacterias y comemos algo rico cuando podamos juntarnos todos para disfrutar fermentados. Lo invitamos a Martín que cocine. Bueno, ustedes explican la seguridad, yo qué pasa y Martín lo rico. Dale, lo comprometemos públicamente. Martín. No, yo nomás, si deben quedar 2 minutos. Recordemos que somos ecosistemas vivientes, somos holobiontes formados por células humanas y una gran cantidad de microorganismos, principalmente alojados en el intestino. Por mucho tiempo los hemos desatendido, venimos tomando antibióticos desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una microbiota seguramente que no es la mejor, no es la más deseable, están aumentando las enfermedades inmunológicas, inflamatorias. Entonces, incorporar alimentos que tengan microorganismos vivos, incorporar probióticos, es una forma de repoblar esa microbiota que la tuvimos desatendida, a veces por inacción, por omisión,
o porque no teníamos las herramientas que tenemos hoy para conocernos. Así que hay que de forma segura e inocua, como lo enseñan a hacer a ustedes, acercarnos al consumo de microorganismos y saber que también hay productos industriales que los tienen, y con distintos perfil nutricional. Como siempre decimos, no todo lo hecho en casa, no todo lo hecho en la industria es bueno o malo. Podemos hacer cosas buenas en casa y cosas malas, y en la industria se hacen cosas buenas y se pueden hacer cosas malas. Seamos analíticos, seamos químicos, un poco. Y si no, como vos decís, no charlemos con la gente. Químico con el corazón de microbiólogo. Es como una mezcla rara. Exactamente. Gabriel, exactamente, un placer esta charla, me encantó con todo lo del intercambio que tuvimos, que nos hemos reído hoy a la tarde, hablando como que somos hijos de Pasteur, y como nosotros somos gemelos separados hace mucho, porque tuvimos como un proceso profesional en ese sentido de vocaciones raras. Ir por la química y terminar como microbiólogos es un poco raro, pero bueno, está buenísimo, yo lo disfruto un montón, y que en cualquier momento hacemos otro. Incluso siguen ahí con preguntas y montones de cosas, así que queda pendiente responder un montón de otras cosas, y vos ahí sos el especialista. Yo tampoco hice nunca chucrut, la que sí hizo, te repito, es Mariana, que tiene todo el equipete para hacerlo, y también Mariana es la especialista en masa madre, así que ahí ella da sus cursos y todo de masa madre. Que eso, que además sé que es muy difícil de manejar, en ese sé un poco la microbiología, pero no sé cómo se hace. Para que salga bien. Ella es la experta y da sus cursos sobre eso específicamente, así que una genia en lo que es masa madre. Fantástico. Agradecemos entonces a Mariana. Ya la tenemos para la picada. Eso, así con un rico salamín, nos falta el sponsor del salamín para tener algo rico del salamín. Y a su vez Roxana Furman, que han estado contestando. Un beso enorme, y ya damos por finalizado entonces Vivo, un placer. Un gusto, gracias. Claudia, Mariana y Roxana, muchísimas gracias, y gracias por el laburo que hacen, que es muy, muy, muy importante. Lo tuyo, fundamental para seguir difundiendo todo esto. Muchas gracias. Bueno, un beso grande, que anden bien, buenas noches. Igualmente.